Bueno, nosotros entonces la clase pasada vimos cómo calcular un intervalo de confianza para la esperanza de una variable normal cuando se suponía que la varianza era, dije para esperanza, sí, cuando se suponía que la varianza poblacional era conocida. Entonces usábamos la distribución normal, la de distribución de Gauss. Entonces siempre acuérdense que para intervalo de confianza nos preguntábamos, primero, ¿quién era el estimador del parámetro al cual queríamos estar estimando? Y segundo, ¿cuál era, sí, Julieta? Segundo, cuál era la distribución de ese estadístico, ¿no? O sea, encontrar cuál es el estadístico que estima el parámetro y después pensarlo como variable aleatoria y qué distribución, porque nuestro cálculo va a involucrar una probabilidad. Entonces ahora nosotros queremos llegar a intervalo de confianza para mu, pero era con varianza desconocida. Ahora no conocemos, que es el caso más real, que no se conozca la varianza poblacional. Y después vamos a calcular también el intervalo de confianza para la varianza, cuando uno quiere estimar sigma cuadrado o sigma a partir de datos de una muestra. Pero ahora no nos alcanza solo con la distribución de Gauss. Entonces vamos a ver otras dos distribuciones de variables continuas, que están encadenadas, porque una depende de la otra. Entonces la primera que vamos a ver es la distribución que se llama G cuadrado, y este subíndice son los grados de libertad, n. Después les dije que vamos a ver algo sobre grados de libertad. Vamos a ver la G cuadrado con n grados de libertad, se lee así. Esta es una letra griega que se llama G, algunos dicen chi, pero bueno, G cuadrado para nosotros. En la diapositiva 51 la tienen definida. La G cuadrado con n grados de libertad, que es su parámetro, se define como la sumatoria de n normales 0,1, la z siempre para nosotros serán normales 0,1, independientes elevadas al cuadrado. Cada ZI es normal 0,1 y todos son independientes. Si uno suma esas normales 0,1 independientes y las eleva al cuadrado y suma esos cuadrados, tiene una G cuadrado con n grados de libertad. El parámetro, fíjense que es la cantidad de sumandos, la cantidad de zetas que sumamos. Esta es la función de densidad de la distribución G cuadrado. Fíjense que no es tan alejada de lo que recordamos de la campana de Gauss. ¿Cuál es la diferencia fundamental? Primero, esta empieza en 0. La Gauss iba de menos infinito a más infinito. Esta empieza en 0 porque están elevadas al cuadrado. Obviamente que es una distribución que siempre va a tener valores positivos, nunca va a tomar valor negativo, pues suma de cuadrados. Empieza en 0, pero si ustedes se fijan, si más o menos nos paramos acá, fíjense que esa caída, esta parte, es tranquilamente como si fuera la parte derecha de una Gauss, de una Z. Porque justamente eso, no perdió la forma de la caída, pero perdió la parte negativa de la distribución. Entonces es bastante parecida. El parámetro, esta es si ustedes la grafican en el infostal, les va a dar G cuadrado, entre paréntesis les pone los grados de libertad. Acá son 9. Una G cuadrado con 9 grados de libertad. Y les va a decir probabilidad del evento. ¿Qué es probabilidad del evento? El área rayada, el área coloreada de rosa. La probabilidad de evento es 0,05, o sea que esta área es 0,05. Entonces fíjense, la probabilidad de que esta G cuadrado n tome un valor mayor que este puntito, este G cuadrado alfa n es este puntito que inicia esta zona derecha cuya probabilidad está marcada en rosa. Este puntito se llama G cuadrado alfa n. Siempre esa nomenclatura va a ser bastante general para los valores de las abscisas de las funciones de densidad. Va a ser el nombre de la distribución, el parámetro y un numerito que indica cuál es el área de la cola derecha. Así como nosotros a la z la llamamos z alfa o z alfa sobre 2, porque deja un área alfa sobre 2 a su derecha, esa no tenía parámetros porque era la normal 0,1. Esta tiene parámetro n, entonces G cuadrado alfa n es este punto tal que la probabilidad de que la variable G cuadrado n tome un valor mayor que él, esa área es alfa, es la que tienen marcada acá. ¿Ok? Bueno, no hay mucho decir de la función de densidad, como toda función de densidad, está siempre sobre el eje de las x, es f de x mayor o igual que 0, y la integral entre menos infinito, bueno, acá entre 0 y más infinito debajo de esta curva es 1, como toda función de densidad que se precie. Acá lo que tienen es, ay, me parece, no se me va la, bueno, no importa, falta una parte abajo, pero no importa. Esta es la tabla como la tienen ustedes, la tabla impresa, la que tienen en el campus.
Puntos críticos, G cuadrado alfa n de la distribución G cuadrado con n grados de libertad. Acuérdense, con las tablas la llama n genéricamente. Después, en cada modelo donde la usemos, tomará algún grado de libertad particular relacionado con ese modelo. Bueno, entonces acá tiene el puntito, el área alfa, y es fácil. Las áreas alfa están acá arriba, y acá en las filas tienen, o sea, la primera columna que indica las filas son los grados de libertad. Desde 1 hasta, tiene una hoja que llega hasta 50 y una segunda hoja que llegan hasta 100 grados de libertad. Entonces, si uno lee, por ejemplo, acá tenemos un 1,145. El área a la derecha de 1,145 en una G cuadrado con 5 grados de libertad, esa área a la derecha es 0,95, por ejemplo. El uso es bastante fácil. Una cosa que tienen demostrado ahí, que vamos a ver la propiedad, es que la esperanza de una G cuadrado con n grados de libertad es n, es su propio parámetro. El valor esperado es su propio parámetro n. Y si ustedes se fijan acá, fíjense, esta era una G cuadrado con 9 grados de libertad, y el 9 anda por acá, y alrededor del 9 es donde tienen la mayor densidad de probabilidad, o sea, el centro de gravedad de esta distribución está en el 9. ¿Se entiende? Acá no hay simétrica, acá no es simétrica respecto de nada. Pero bueno, por acá, alrededor del 9 anda la mayor densidad de probabilidad porque es el centro de gravedad, es donde está su esperanza. Bueno, vamos a demostrar que la esperanza de la G cuadrado es n. Es la esperanza de la definición, la suma de igual 1 hasta n de la ZI cuadrado. Entonces, la esperanza de la suma es la suma de las esperanzas. Propiedad, acuérdense de esa diapositiva, pues siempre volvemos sobre esa. Esperanza de la suma, suma de las esperanzas. Ahora necesitamos saber cuál es la esperanza de cada ZI cuadrado. Nosotros sabemos cuál es la esperanza de cada ZI, que es 0, pero no sabemos la esperanza de cada ZI cuadrado. Entonces, acá abajo vamos a calcular. Acuérdense que cuando uno quería calcular la esperanza de una variable al cuadrado, teníamos que recurrir a la fórmula de la varianza, porque ahí aparecía la esperanza de la variable al cuadrado. Entonces acá tienen la varianza de la z sub i. La varianza de la z sub i es 1. Por definición es la esperanza de ZI cuadrado menos la esperanza de ZI todo al cuadrado, calculada la forma de cálculo de la varianza, ¿no? ¿Se acuerdan que era la varianza de la variable? Era la esperanza de la variable menos su esperanza todo elevado al cuadrado. Cuando desarrollábamos ese cuadrado, llegábamos a esta fórmula. Entonces nos queda la esperanza de ZI cuadrado menos la esperanza de ZI todo al cuadrado. De acá, ¿qué queremos? Despejar la esperanza de ZI cuadrado para usarla acá. ¿Ven la flechita así, no? ¿Se ve? Sí, la vemos. Vale, voy a poner igual el punterito rojo. Acá está. Quiero despejar de acá la esperanza de ZI cuadrado. ¿Cómo se despeja? Este pasa sumando al otro miembro. Entonces la esperanza de ZI cuadrado es la varianza de ZI más la esperanza de ZI todo al cuadrado. La varianza de cada ZI ya la sabemos, es 1, porque el sigma es 1, sigma cuadrado es 1. Y la esperanza de cada z era 0, porque es la esperanza de la normal 0, 1. 0. Entonces tenemos 1 más 0 al cuadrado, que es 1. O sea que la esperanza de ZI cuadrado es 1. De acá a acá, lo que hacemos es reemplazar la esperanza de cada ZI cuadrado por su valor. Todas valen 1. Y acá, ¿qué hacemos? Sumamos n veces el número 1. N por 1 es n. Con lo cual está demostrado que la esperanza de la G cuadrado n es su parámetro n. Esperen que esperando. ¿Ok? Está demostrado entonces que la esperanza de la G cuadrado es el parámetro n. Ahora hay una propiedad que tienen ustedes que dice que si G cuadrado n1 y G cuadrado con n2 grados de libertad son dos variables G cuadrado independientes, entonces la sumatoria de esta G cuadrado es una G cuadrado con la suma de los grados de libertad. Obviamente que, a ver si puedo... Bueno. No puedo sacar la barra de tareas, no me acuerdo si había algo abajo. Esperen. Ahí, ahora sí, ahí se fue. Bueno, entonces, si tengo dos G cuadrados, cada una con sus propios grados de libertad, independientes, sumadas, la suma es una G cuadrado con la suma de los parámetros. Decime, que me vas a preguntar algo. ¿No? Bueno. Obvio, ¿no? Porque si cada G cuadrado es una suma de normales al cuadrado, si yo tengo, por un lado, o sea, lo que tengo es la suma de los sumandos, ¿no? Si una es
G cuadrado N1 es porque tiene un sumando, N1 sumando. Si la otra es N2 porque tiene N2 sumando. Si sumo todo eso, tengo N1 más N2 sumando. Pero tiene que ser independientes, con lo cual no puedo tener una Z cuadrado de acá compartida con otra Z cuadrado del otro G cuadrado. Tienen que ser independientes para que la G cuadrado, la suma de 2, sea una G cuadrado con la suma de los respectivos parámetros. ¿De acuerdo? Bueno, ahí está la G cuadrado. Acuérdense, ya tenemos una distribución. Ahora vamos avanzando porque necesitamos saber, o sea, todo esto ¿a qué va? ¿A qué apunta? Necesitamos saber una distribución que nos permita encontrar un intervalo de confianza para mu cuando la varianza poblacional es desconocida. Entonces, ya definimos la G cuadrado. Ahora vamos a ver algunas propiedades. ¿Recuerda la definición de muestra aleatoria de X? Acá teníamos una X normal mu sigma, y X1, X2, Xn es una muestra aleatoria de X. Tenía dos características, que estas eran independientes y que todas tenían la misma distribución de X. Si particularmente X es normal mu sigma, entonces todas estas serán normales mu sigma. La diapositiva 55 tienen esto. Si XY es normal mu sigma, entonces ZI, que construida como XY menos mu sobre sigma, es normal 0,1. Ok, eso ya sabemos, ¿no? Vale lo mismo para todas estas que se pueden estandarizar y serán normales 0,1. Entonces, si yo sumo estas XY menos mu sobre sigma elevadas al cuadrado, estoy sumando normales 0,1 elevadas al cuadrado. Y todas eran independientes porque la XY se define, la muestra aleatoria eran independientes, era una característica. Entonces, estoy sumando normales 0,1, porque cada una de estas es normal 0,1. Como todas tienen la misma distribución, cuando le resto mu dividido por sigma, a cada una va a ser una Z. Así que yo estoy sumando acá zetas al cuadrado independientes. Zetas al cuadrado independientes. O sea que es una G cuadrado N. ¿Ok? Entonces, si estoy sumando XY menos mu sobre sigma al cuadrado en N, desde estas XY de 1 hasta N, eso es una G cuadrado N. ¿Está bien? Eso es casi una verdad de perogrullo, pero vamos a lo que viene. Volvemos a la definición de muestra aleatoria, para recordarla. X, la NU es una muestra aleatoria, si las X son independientes, la misma distribución de X. Vamos a hablar un poco ahora de la variable aleatoria S cuadrado, que la habíamos dejado un poco de lado. Cuando empezamos a ver muestreo, lo que se pasaba, dijimos, uno tiene una población, tomábamos distintas muestras, X barra era variable aleatoria, S cuadrado también era variable aleatoria. De X barra ya nos ocupamos. Vimos, dedujimos cuál era la esperanza, dedujimos cuál era la varianza, sigma cuadrado sobre n, la esperanza era la misma mu, dijimos que para eso no se necesitaba ninguna distribución en particular, que varía para cualquier variable aleatoria X barra, y ese cuadrado medio la dejamos de lado. Vamos a hablar ahora sobre la S cuadrado. S cuadrado es sigma cuadrado sombrero, es un estimador puntual de la varianza poblacional. Y habíamos visto también que S cuadrado, definida así, ¿se acuerdan que era la distancia de las X y X barra? Le elevábamos al cuadrado para evitar los negativos de las que eran mayores y menores que X barra, y eso lo dividíamos por n-1, bueno, y dijimos que en algún momento íbamos a ver este n-1. Bueno, ahora vamos a hablar un poco más del n-1. Y habíamos visto, desarrollando este cuadrado, una fórmula de cálculo para la varianza. Ahora vamos a ver entonces una propiedad más, que la esperanza de S cuadrado es igual a sigma cuadrado. ¿Qué quiere decir eso? Que S cuadrado, varianza muestral, es un estimador insesgado de la varianza poblacional. O sea, su esperanza coincide con el parámetro. Entonces, esperanza de S cuadrado es la esperanza de esta fórmula. Vimos que ese cuadrado se calculaba con esta fórmula. Entonces, en lugar de ese cuadrado, pongo su fórmula de cálculo. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Aplicar propiedades de la esperanza. Una es que la esperanza de una constante por una variable es la constante por la esperanza de la variable. 1 sobre n-1 sale afuera, constante, por la esperanza de todo esto. La esperanza de esto, acá tengo variable aleatoria acá, variable aleatoria acá. Entonces tengo la esperanza de esto menos la esperanza de esto. Esperanza de la resta de variables es la resta de las esperanzas. Entonces tengo
Metí llave porque si no tenía mucho corchete, paréntesis. El 1 sobre 1, sobre n menos 1 sigue factor común de todo esto. Ahora tengo esperanza de la suma de x cuadrado menos esperanza de todo esto. ¿Y acá qué hicimos? Esperanza de la suma es la suma de las esperanzas. Esperanza de la suma de las xy cuadrado, suma de las esperanzas de las xy cuadrado. Y acá tenemos esperanza de esta variable sobre la constante n. O sea, es lo mismo que tener multiplicada por 1 sobre n. Esperanza de c por x es c por la esperanza de x. O sea, este 1 sobre n salió como constante acá afuera. ¿Sí? Hasta ahí todo conocido. Bueno, ahora vamos a recurrir a algunas propiedades. Vamos a ver, espera. Esto, lo voy a correr. Vamos a ver algunas propiedades para ir avanzando sobre esta demostración. ¿Se acuerdan la varianza de xy? Esperanza de xy cuadrado menos la esperanza de xy todo al cuadrado, ya desarrollada la fórmula de la esperanza. De acá, si despejamos la esperanza de xy cuadrado, es la varianza de xy más la esperanza de xy todo al cuadrado. ¿Sí? Hasta ahí lo mismo que hicimos antes. Ahora vamos a reemplazar por las nomenclaturas para que no escribir tanto varianza y paréntesis, sin esperanza, cuadrado, ni nada. La varianza de las xy es sigma cuadrado. ¿Por qué? Porque la varianza de cada x era sigma cuadrado. Y como esta era una muestra aleatoria, que eran todos independientes, todas con la misma distribución, cada una de estas xy tiene varianza sigma cuadrado. O sea, varianza de cada una de las xy la podemos reemplazar por sigma cuadrado. Y como la esperanza de cada una de estas xy era la misma que la de x, o sea, mu, entonces la esperanza elevada al cuadrado, mu al cuadrado. ¿Acá están todos de acuerdo? Varianza de xy, sigma cuadrado. Esperanza de xy mu, o sea que acá tenemos mu cuadrado. ¿Sí? Eso lo llamamos 1. Ahora vamos a ver otra propiedad que la vamos a llamar 2 para reemplazar acá después. X barra es la suma de las xy sobre n. Definición de x barra. O sea, que si yo despejo acá la suma de las xy, va a ser n por x barra, ¿verdad? Multiplico ambos miembros por n, acá simplifica, queda n por x barra. Y si yo ahora esta suma de xy la elevo al cuadrado, esto es n por x barra al cuadrado. Pero la potencia es distributiva respecto al producto, entonces es n cuadrado por x barra cuadrado. ¿De acuerdo? De la definición de x barra, deduzco cuál es, a cuánto vale la suma de las xy al cuadrado. ¿Por qué? Porque lo voy a necesitar acá. ¿Bien? Entonces, ahora vamos acá. Tengo 1 y tengo 2. 1 sobre n menos 1 queda igual. Ahora tengo suma de, acá dentro que tenía, suma de igual menos n de la esperanza de las xy cuadrado, que la despejamos de acá. ¿Dónde despejé? Acá. La esperanza de xy cuadrado era sigma cuadrado más mu cuadrado. De acá, de 1. Entonces, donde decía esperanza de xy cuadrado, pongo sigma cuadrado más mu cuadrado. O sea que esta sale de 1. Y acá tenía la suma de las xy todo al cuadrado. Pero la suma de las xy todo al cuadrado era n cuadrado por x barra cuadrado. Entonces acá tenía la esperanza de esto, es la esperanza de n cuadrado por x barra cuadrado de la propiedad 2. ¿Ok? ¿Vamos bien? Ahora, ¿qué hicimos acá? Acá hicimos, fíjense, sigma cuadrado más mu cuadrado no depende de i. Es como una constante. Si yo sumo n veces una constante, es n por la constante. O sea, acá tengo n por sigma cuadrado más mu cuadrado. ¿Y acá qué tengo? Acá tengo esperanza de una constante por una variable. Es la constante n cuadrado por la esperanza de la variable. Pero este n cuadrado, uno de los dos acá, n por n, se simplifica con un n del denominador. Entonces me queda menos n por suma de x barra cuadrado. Y ahora, déjenme ver, vamos a hacer lo mismo, pero ahora, en vez de varianza de xy, la varianza de x barra. ¿Por qué? Porque necesito saber cuál es la esperanza de x barra cuadrado. Entonces la voy a despejar de la fórmula de la varianza de x barra. Por eso definimos acá la varianza de x barra. Varianza de x barra es esperanza de x barra cuadrado menos la esperanza de x barra todo al cuadrado. Si despejo de acá esperanza de x barra cuadrado, es varianza de x barra más, esto pasa sumando, esperanza de x barra al cuadrado. La varianza de x barra, ¿cuánto vale? Sigma cuadrado sobre n. Ya hicimos la deducción hace varios teóricos atrás. Sigma cuadrado sobre n. La esperanza de x barra, ¿cuánto vale? Mu. Pero como está al cuadrado, es mu cuadrado. Entonces,
Donde diga esperanza de x barra cuadrado, lo vamos a reemplazar por esto, o sea, lo que llamamos 3. ¿Qué hicimos acá? 1 sobre n menos 1 sigue eterno ahí adelante, multiplicando a todo. Acá tenemos n, hacemos distributiva, n sigma cuadrado más n por mu cuadrado. Y acá nos queda menos n por la esperanza de x barra cuadrado, que ya vimos que valía esto. Entonces, en lugar de esperanza de x barra cuadrado, ponemos sigma cuadrado sobre n más mu cuadrado. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Vamos a hacer de nuevo distributiva. N sigma cuadrado más n mu cuadrado queda. Si multiplico acá, n se simplifica con n y me queda menos sigma cuadrado. Si multiplico acá, queda menos n por un cuadrado. Con este más n por un cuadrado se van. ¿Sí? ¿Qué quedó? Quedó n sigma cuadrado menos sigma cuadrado. Todo dividido en n menos 1. Y acá que tengo un factor común, sigma cuadrado. Si saco factor común, sigma cuadrado, sale como factor común de n-1, que se simplifica con este n-1 de acá. Y, oh sorpresa, me da sigma cuadrado. O sea que la esperanza de ese cuadrado es sigma cuadrado. Es una demostración larga, tal vez no se les tome, pero es importante que lo sepan, porque de esta demostración sale la propiedad muy importante que dice que ese cuadrado es estimador incejado de la varianza. Y esto es lo que justifica que nosotros, para calcular el S cuadrado, dividamos por n-1 y no por n. ¿Qué pasa si hubiéramos dividido por n? Acá nos quedaría, la esperanza del S cuadrado sería sigma cuadrado por n-1 sobre n, no sería sigma cuadrado. Si uno no divide por n-1 cuando calcula la varianza muestral, ese S cuadrado no es un estimador insesgado de la varianza poblacional. Para que sea un estimador insesgado, tiene que ser dividido por n-1, para que en este paso se simplifique el n-1. ¿Lo entendieron? Ahora vamos a hacer un ejercicio. Hicimos con ustedes lo de qué significaban los grados de libertad. Un significado, una interpretación de lo que son los grados de libertad. Es como una cantidad de dimensiones independientes los grados de libertad. Pero vamos a hacerlo con un ejercicio práctico. Ceci, decime, ¿ya lo hicimos? No, eso te iba a decir que no. Está bien. Porque de clases distintas en grado, posgrado, y no me acuerdo dónde lo di, si lo di o no lo di. Bueno, vamos a darlo acá. Un ejercicio, un ejercicio para imaginar ustedes. Supónganse que les digo, invéntenme 10 datos, necesito que me den 10 datos, cuya media sea, o sea, yo necesito que la media muestral valga un determinado valor. Entonces, que valga, por ejemplo, 5. Entonces, ustedes me tienen que dar 10 datos que cuando los promedien esos 10 datos, la media de 5. Entonces, empiecen a inventar datos. A ver. Cualquiera, tírenme. Y 4, 4,5, 5, 5,5, 6, ya medio que me fui. Así. Bien, no te fuiste mal ya. Si por debajo te vas por abajo, lo compensás yendo por arriba. Bien, perfecto, esa es la idea. Ahora díganme, ahora les pregunto, ¿cuántos números? Bueno, Sebastián está perfecto. 5, 5, 5, 5, o sea, me dio una muestra con varianza 0. Listo, está bien, es una muestra como cualquier otra. Bueno, pero uno dice va y viene, más o menos se queda siempre alrededor de cuánto tiene la media. Ahora les pregunto la pregunta clave. ¿Cuántos datos ustedes pueden inventar? ¿Qué libertad tienen de inventar datos para darme 10 datos cuya media sea 5? Cuya media sea un valor dado, no importa, 5, lo que quieran. ¿Cuántos datos tienen libertad para inventar? ¿Los 10 pueden inventar? Sí, yo creo que podés 10, incluso más, te diría. No, la muestra tiene que ser tamaño 10. ¿Infinitos qué? Mateo. No, ustedes están atados a ciertas premisas. Tienen que ser 10 datos y la media tiene que estar dada. Les tiene que dar exactamente esa media. ¿Pueden inventar los 10? A ver. ¿Sin ven? No creo. Bien. Gabriel era, Caraman.
No creo, no. 10 sería un milagro que diera justo 5 si me inventan 10 datos, por más que vayan y vengan. ¿Qué tienen que estar haciendo? Ustedes lo que se tienen que asegurar para saber que la media tiene un determinado valor, tienen que asegurarse que la media de, ¿cuánto? No, 5, ¿por qué 5? Ustedes fueron inventando. ¿A cuál está? Hay un solo dato que está atado al resto. El último está atado al resto, porque ustedes necesitan, si la media tiene que dar 5, la suma tiene que dar 50, porque 50 dividido 10 da 5. Entonces, tienen libertad de inventar 9 datos. O sea, el tamaño muestra que les di menos 1. Porque el último está atado. Si ustedes sumaron y inventaron hasta el dato número 9 y la suma les dio 48, el último dato tiene que ser un 2 para que la suma de 5. ¿Se entendió? Exacto. El último sí o sí tiene que ser el que corresponda a la unidad de 5. Es el único que no tiene libertad para ser inventado. Ustedes tienen grados de libertad n-1. Es la cantidad de dimensiones independientes. Por eso después van a ver que cuando nosotros deduzcamos grados de libertad, cuando veamos en el análisis de varianza, en la regresión, vamos a decir siempre que la cantidad de grados de libertad de cuando ustedes estiman un error es la cantidad de datos menos 1, menos la cantidad de parámetros que están estimando. O sea, si nosotros con esta muestra quisiéramos estimar una esperanza y suponemos que sea, por ejemplo, 5, supónganse, nosotros podemos inventar n-1 datos. O sea, cuando uno quiere estimar un parámetro, tiene como grados de libertad n-1, porque el último está atado a cuánto tiene que ser la sumatoria. Algo así, no es exactamente así, hay modelos mucho más complejos, pero recuerden eso, que ustedes en la cantidad de dimensiones independientes que tienen, la última está atada a las demás. Eso es como una especie de interpretación libre de lo que son los grados de libertad. Digamos, bueno, este cuadrado es estimado y sesgado de la varianza poblacional, solo dividiendo por n-1. Digamos, porque tenemos que llegar a nuestra fórmula. X es normal mu sigma. Y vimos que la sumatoria de xi menos mu sobre sigma elevado al cuadrado era una g cuadrado n. Pero, si yo reemplazo mu por x barra, se pierde un grado de libertad. O sea, yo tengo, en vez de tener n, tengo n-1 grados de libertad. Se pierde, porque tengo que reemplazar mu por x barra. No puedo mostrar libremente, sino que estoy atado a cuánto tiene que ser x barra. Entonces, si yo en vez de hacer xi menos mu sobre sigma, hago xi menos x barra sobre sigma, esta es una g cuadrado, pero con n-1 grados de libertad. Vamos a demostrar esto, que esto es lo más importante para nosotros de la g cuadrado. Que si yo tengo una x normal mu sigma, tomo muestras de tamaño n y hago n-1 por la varianza muestral sobre la varianza poblacional sigma cuadrado, eso es una g cuadrado con n-1 grados de libertad. Vamos a ver eso, vamos a demostrar eso. Este cuadrado vimos que la fórmula de la definición era esta, ¿se acuerdan? 1 sobre n-1 por la suma de xi menos x barra cuadrado sumado n veces. O sea, que si yo de acá despejo esta suma, o sea, divido, digamos, multiplico ambos miembros por n-1, acá se simplifica y acá me queda ese cuadrado por n-1. O sea que ese cuadrado por n-1 es igual a toda esta sumatoria de xi menos x barra cuadrado. ¿Ok? Pero, esto llamémoslo 2. O sea, vamos a tratar de llegar a eso, ¿no? D1, sumatoria de xi menos x barra sobre sigma elevado al cuadrado. Sí, vamos a trabajar sobre esto. De acá tengo, la suma, esta potencia es distributiva respecto del cociente, ¿no? O sea que esto es xi menos x barra cuadrado dividido sigma cuadrado. O sea que esto lo puedo escribir como 1 sobre sigma cuadrado por xi menos x barra cuadrado. ¿Hasta ahí vamos bien? Ahora tengo suma de esto, pero 1 sobre sigma cuadrado es un factor común de todos estos sumandos, porque ¿qué son estos sumandos? Sumo desde igual 1 hasta n, entonces ¿qué forma tienen? Tienen 1 sobre sigma cuadrado por x1 menos x barra cuadrado, más 1 sobre sigma cuadrado por x2 menos x barra cuadrado, más 1 sobre sigma cuadrado por x3 menos x barra cuadrado y así hasta n. O sea que 1 sobre sigma cuadrado es un factor común de toda sumatoria. Entonces lo saco como factor común. Me quedó la suma de xi menos x barra cuadrado.
Y esto, fíjense que nosotros veníamos desde acá. Esto era un G cuadrado con n-1 grados de libertad, ¿se acuerdan? Dijimos que si mu reemplazado por x barra se perdía un grado de libertad. Entonces, esto es un G cuadrado con n-1 grados de libertad. ¿Y a qué llegamos? A que esto, como desarrollamos esto, es un G cuadrado con n-1 grados de libertad. ¿Bien? Porque veníamos de acá y de acá. Pero ahora, ¿quién es sumatoria de xy menos x barra cuadrado? De 2 era n-1 por s cuadrado. Entonces, de 2 podemos reemplazar suma de xy menos x barra cuadrado por n-1 por s cuadrado, de aquí. Y si reemplazamos acá, en lugar de esta suma, ponemos n-1 por s cuadrado. O sea que n-1 por s cuadrado sobre sigma cuadrado es un G cuadrado con n-1 grados de libertad. ¿Ok? De todo esto, de cosas que ya vimos, se demuestra esto. Esto es fundamental. ¿Por qué? Ahora después lo vamos a ver. Porque la G cuadrado con n-1 grados de libertad es una distribución donde conviven la varianza poblacional y su estimador. Acuérdense que nosotros, en las distribuciones, para encontrar las fórmulas de los intervalos de confianza, ¿qué necesitábamos cuando queríamos para mu? Teníamos la ideal, era la normal, porque x barra menos mu sobre sigma sobre raíz de n era una normal 0,1. En la normal 0,1 convivían el mu y su estimador. Bueno, acá, en la G cuadrado de n-1 conviven el sigma cuadrado y su estimador. O sea que esto va a ser fundamental para encontrar un intervalo de confianza para sigma cuadrado. ¿Está bien? Eso lo vamos a usar después, para el intervalo de confianza para sigma cuadrado. Ahora necesitamos, sigamos, porque todos tenemos elementos, pero necesitamos encontrar la fórmula mágica que nos permita encontrar el intervalo de confianza para mu cuando sigma no se conoce. Y ahora, después de haber visto todo eso, llegamos a la distribución que vamos a usar, que es la T de student con n grados de libertad. Entonces, una distribución nueva, la T de student. Después de la normal, la T de student es casi la más usada en la estadística, la T de student. La Z es normal 0,1. Y tenemos una Z y una G cuadrado n que son independientes. ¿Cómo se define la T? Como un cociente. En el numerador una Z, una normal 0,1. En el denominador, la raíz cuadrada positiva de una G cuadrado n dividido sus grados de libertad. Esto se dice que tiene una distribución T de student con n grados de libertad. ¿Por qué les puse esta flecha? La van a ver más de una vez. A la T, ¿quién le da los grados de libertad? La G cuadrado que está en el denominador. ¿Ok? La G cuadrado que está en el denominador. Bueno, después vamos a ver más adelante cuando la apliquemos al modelo. Por ahora quedémonos con la T clásica, digamos, globalmente definida. Después, en cada modelo va a tomar sus propios grados de libertad dependiendo del modelo. Por ahora, genéricamente, son n grados de libertad. ¿Quién le da los grados de libertad? La G cuadrado del denominador. Entonces, fíjense una cosa. En el numerador es una Z y en el denominador dividimos por algo que es positivo, porque acuérdense que la G cuadrado n empezaba en el 0, o sea que nunca iba a ser negativa, o sea que esta es la raíz cuadrada de algo que siempre es positivo, o sea que esto es algo siempre positivo. Miremos la función de densidad de la T de student. Ustedes casi no la identificarían, no la diferenciarían de la Gauss, si yo se las muestro no saben. Bueno, esta es una T de student. El parámetro, los grados de libertad son 9 y probabilidad del evento 0,05. ¿Qué era el evento? El área que está marcada acá. Tenemos, si es 5%, está repartido en alfa sobre 2 en cada cola. Alfa sobre 2 acá, alfa sobre 2 acá. Acá adentro, por supuesto, queda 1 menos alfa, ¿no? Porque la suma total del área total debajo de la curva es 1. Este puntito, vamos de nuevo a la nomenclatura, se llama T alfa sobre 2n. ¿Por qué? Porque es un valor de tabla de una T con n grados de libertad que deja a su derecha un área alfa sobre 2. Fíjense que esta distribución es muy parecida a la Z, pero siempre tiene esperanza 0, la T. Siempre está parada sobre el 0. Esto tiene las mismas propiedades de la Z, totalmente simétrica respecto del 0, que es la esperanza y es la mediana también. Simétrica respecto de esto, o sea que el área de las colas son simétricas, y acá hay alfa sobre 2 y acá hay alfa sobre 2. Este puntito tiene el mismo valor absoluto que este.
Este se llama T alfa sobre 2n, esto se llama menos T alfa sobre 2n. ¿Ok? Entonces, no sé si escribimos alguna probabilidad acá. Sí. La probabilidad de que la T en valor absoluto tome un valor mayor que este T alfa sobre 2n, esa área es alfa. ¿Por qué? Porque es en valor absoluto. Valor absoluto mayor que este valor de tabla son estos los que están de acá hacia la derecha y los que están de acá hacia la izquierda. Todos esos tienen valor absoluto mayor que T alfa sobre 2n. Y la probabilidad, esta es la probabilidad de las dos colas, por eso es alfa. O sea que la probabilidad de que en valor absoluto la T sea menor que esto es 1 menos alfa, porque es el área complementaria. Y la probabilidad de que en valor absoluto la T sea menor que este numerito es lo mismo que decir la probabilidad de que T sea más grande que este y más chico que este, o sea, todos los que están acá en el medio. Y esa área es 1 menos alfa. ¿Ok? Es lo que está escrito acá es lo que leemos del gráfico de la función de densidad. Esta acá tienen una tabla, ustedes saben las tablas que tienen impresas. Esta es una tabla de T de student, de una cola. ¿Quién era student? Les cuento, porque siempre uno cuenta en los libros quién era student. Student era un matemático, Student era un seudónimo de un señor que se llamaba Gosset, que trabajaba en una cervecería, y que en 1908 publicó en una revista científica su distribución de Student. Uno piensa, población Gauss, muestra Student. Es algo así, ¿no? La Student es como una Gauss, pero aplicada a muestras pequeñas. Por eso ahora vamos a ver que cuando la muestra, el tamaño de la muestra tiende infinito, la T de Student tiende a la distribución de Gauss. Lo vamos a ver ahora con los valores de tabla. Esta es una tabla de cola derecha. ¿Cómo se lee esta tabla? Fíjense que esto llaman T alfa n, alfa nada más, porque está tabulada un área alfa a la derecha. Acá tienen los grados de libertad. Y acá tienen los valores de alfa para una sola cola. Entonces, por ejemplo, si esta fuera una T con, como dice acá, 9 grados de libertad, para que yo tenga este puntito, si acá tengo 95%, la alfa es la suma de las dos colas, ¿ven? 0,05, cada una de estas es 0,025. Entonces, si yo voy a 0,025 y 9 grados de libertad, ese punto es 2,262. ¿Se ve? Se ve chiquito, pero bueno. Después, si quieren, lo agrandan cuando tengan el power. 9 grados de libertad y 0,025 es 2,262, este punto. ¿Ven que acá está el 2? 2,262 está por acá. Y por supuesto, este será el menos 2,262. Esto está leído en una tabla de una cola, porque si tengo 5% en la suma de las dos, en cada una tengo 0,025. Pero ustedes también tienen una tabla de dos colas en la guía, ¿no? Estas son puntos T alfa sobre 2n de la T de Student de dos colas con n grados de libertad. Entonces, ¿dónde leo acá este puntito? En 9 grados de libertad, pero ahora leo la suma de las dos colas. Leo en el 5%. Si esto era 0,025, la suma de las dos es 0,05. Entonces, fíjense, si me paro en la columna de 0,05 y 9 grados de libertad, tengo el 2,262. ¿Ok? ¿Se ve que es el mismo punto? En una época teníamos solamente tabla de dos colas, porque es lo que tradicionalmente se usa. Pero se hacían tanto lío en pensar que si las dos colas, que una cola, que en un momento decidimos poner la tabla de una cola y listo, para evitar tanto ir y venir. ¿Pero se entiende? Todos los puntos los podemos buscar en cualquiera de las dos tablas. Bueno, ¿por qué les puse esto acá? Lo que les puse esto, para que vean una cosa, esperen, vamos a comentar algo más. Achico, si alguien quiere entrar, me avisan, porque achico esto, así no me pierdo tanto lugar. Una cosa que ya se pueden dar cuenta. Nosotros, fíjense que acabamos de buscar un valor que dejara 5% en la suma de las dos colas. ¿Cuánto valía eso para lo normal? ¿Se acuerdan? El Z005 sobre 2 era el 1,960, ¿no? Bueno, acá, para sumar 5% en la suma de las dos colas, antes en la normal, en la Z lo teníamos en 1,96. Acá nos tuvimos que correr al 2,262. ¿Por qué? Porque los valores de tabla, o sea, la forma de la distribución, ustedes no se dan cuenta en el gráfico, pero la T es una curva un poco más achatada y más dispersa que la normal. Tiene más peso en las colas. Y ese peso en las colas va bajando a medida que aumenta el tamaño de muestra. Fíjense, vamos a ver, por ejemplo, acá, la de dos colas.
5%. Si yo tuviera un grado de libertad, 5% de la suma de las dos colas lo encuentro recién en el 12 y pico. O sea, es recontra chata y con las colas muy levantadas. Para encontrar 5% me tengo que ir corriendo hasta el 12 y al menos 12. Pero fíjense que a medida que aumentan los grados de libertad, o sea, aumenta mi, digamos, tamaño de muestra, después lo vamos a relacionar, ven que va bajando 4, 3, 2, etcétera, 2,262 y va bajando. Miren si yo tuviera infinitos grados de libertad. Ustedes lo encuentran, yo les corté un poco, fíjense que acá pasamos de 20 a 50 grados de libertad. Miren infinitos grados de libertad, 5% de la suma de las dos colas. ¿Cuál es el valor? ¿Lo llegan a leer? Este que está acá. 1,96. Es el mismo de la Z. O sea que una T con infinitos grados de libertad es una normal 0,1. Es una Z. ¿Ok? Porque cuando el n tiende a infinito, cuando los grados de libertad tienden a infinito, la T de student tiende a la distribución de Gauss. O sea que, ¿qué va pasando? Si uno pudiera animar esto, se tendría que imaginar una T con pocos grados de libertad así, cuando los grados de libertad aumentan, la T se va empinando y se van haciendo las colas más livianas. Se va acercando al cero. ¿Ok? Esto en cuanto a propiedades de la función de densidad. Pero ahora, acuérdense que todo iba para encontrar ese intervalo de confianza. Entonces acá viene la cosa que más nos va a servir a nosotros, que es la siguiente. Si la X es normal mu sigma, y yo hago X barra menos mu sobre S sobre la raíz de N, es una T con N menos 1 grados de libertad. Fíjense, es necesario conocer esta distribución para que yo pueda construir un intervalo de confianza para la esperanza cuando no conozco la varianza poblacional. ¿Por qué? Cuando yo conocía sigma, yo acá tenía X barra menos mu sobre sigma sobre raíz de N, era normal 0,1. Entonces, cuando planteábamos toda la deducción para el intervalo de confianza, donde decía Z, metíamos X barra menos mu sobre sigma sobre raíz de N. Bueno, ahora no tenemos sigma. Entonces, la única posibilidad que tenemos, ese sigma, es reemplazarlo por su estimador, por el S. Pero, ¿cuál es la cosa? Esto ahora ya no es una Z. Si acá, en vez de sigma, tengo un S. Es una T, con N menos 1 grados de libertad. Acuérdense, ¿quién le daba los grados de libertad a la T? La G cuadrado del denominador. Pero ustedes se acuerdan que N menos 1 por S cuadrado sobre sigma cuadrado era una G, era una G cuadrado con N menos 1 grados de libertad. Entonces la T acá está tomando los grados de libertad de la G cuadrado en la cual participa esa S cuadrado. Vamos a verlo. X barra, bien, ¿no? ¿Hasta ahí vamos bien? Ahora vamos a ir viendo paso por paso. Vamos a ver lo que ya sabemos. X barra menos mu sobre sigma sobre raíz de N era normal 0,1. Sí, siempre la X normal mu sigma. La T, yo puedo, la habíamos definido con una G cuadrado N, pero si yo la T la defino con una G cuadrado N menos 1, será una T N menos 1. Entonces, la T pensada como Z sobre la raíz cuadrada de una G cuadrado con N menos 1 grados de libertad dividido sus grados de libertad es una T N menos 1, porque esta T está tomando los grados de libertad de esta G cuadrado. Y si ustedes se acuerdan, N-1 por S cuadrado sobre sigma cuadrado era una G cuadrado con N-1 grados de libertad. O sea, esto lo vamos a relacionar con esto. Entonces, vamos a hacer eso mismo acá. La Z del numerador es esta, X barra menos mu sobre sigma sobre raíz de N. La G cuadrado N-1 del denominador es esta, N-1 por S cuadrado sobre sigma cuadrado. ¿Lo van entendiendo? Pongo la G cuadrado que me interesa, que es esta, y está dividida por su grado de libertad. Ahora vamos a ir haciendo algunas simplificaciones. ¿Todos de acuerdo que esta es una T menos 1? Sí, porque reemplazamos acá. En esta reemplazamos la Z y esto acá en el denominador. Esta es una T con N menos 1 grados de libertad. Entonces, simplifiquemos lo que se puede simplificar. N menos 1 con este N menos 1 se simplifica. ¿Sí? Bien. Escribí todo lo mismo, simplificamos N-1 con N-1. ¿Qué nos quedó? X barra menos mu. Esta raíz de N es denominador del denominador, o sea que lo escribimos en el numerador, es lo mismo. Y este sigma está en el denominador. Y acá adentro, habiéndose ido el N-1, nos quedó raíz cuadrada de S cuadrado sobre sigma cuadrado. ¿Este paso se entiende? Reordenamos esto se simplificó y ponemos lo que quedó dentro de la raíz. Ahora, ¿qué hacemos? La raíz cuadrada de sigma cuadrado es sigma. Sigma simplifica con sigma.
¿ok? Que me quedó raíz de S cuadrado. Y me quedó x barra menos mu por raíz de n. Pero ahora vuelvo la raíz de n al denominador del denominador. Entonces, raíz de S cuadrado es S. Y raíz de n está en el denominador del denominador. ¿Y esto de qué venía? Venía de que todo esto era una t con n-1, que es lo que queríamos probar acá. Que esta S acá hace que esta distribución sea una t con n-1 grados de libertad. ¿Ok? Bien. A ver, vuelvo acá. ¿Entendieron todo este paso? Esto es lo que nos viene a salvar para construir el intervalo de confianza. Por eso ahora venimos acá. Ahora sí podemos construir un intervalo de confianza para la esperanza de la normal cuando no se conoce la varianza poblacional. Ahí tienes diapositiva donde está desarrollado en el PDF. X es normal mu sigma. Y yo quiero un intervalo que diga que tenga una probabilidad 1 menos alfa de que mu esté entre el límite inferior y límite superior, ambos límites obtenidos a partir de datos de la muestra. Primera pregunta que nos hacíamos para un intervalo de confianza. Primero, ¿con qué estimador estimamos al parámetro? Bueno, el estimador mu sombrero es el X barra. Segunda pregunta, ¿cuál era? ¿En qué distribución intervenían el parámetro y su estimador? ¿Qué distribución tiene este estadístico? X barra es normal mu sigma sobre la raíz de n. Pero, como no conozco, bueno, no, algo más, me faltó algo más. X barra es normal mu sigma sobre la raíz de n, X barra menos mu sobre sigma sobre la raíz de n es una z y es normal 0,1. Y ahora sí, si en vez de sigma, como no lo conozco porque la varianza poblacional es desconocida, reemplazo sigma por el S y esto es una t con n-1 grados de libertad. Entonces, ¿qué hago? Lo segundo que hago, una vez que ya sé cuál es la distribución, donde conviven el parámetro y su estimador, y la distribución es conocida, ahora ya sé qué distribución tiene esto, hago el dibujo de la función de densidad, de esta tn-1. Entonces tengo una t con n-1 grados de libertad. En el medio un área alfa, alrededor del 0. En las colas, alfa sobre 2 en cada cola, con un área alfa en la suma de las dos colas. Este punto se llama t alfa sobre 2 n-1, este punto se llama menos t alfa sobre 2 n-1. Entonces, ¿qué hago ahora? Escribo en términos de estadísticos esta probabilidad que leo acá, este 1 menos alfa. ¿Qué es este 1 menos alfa? Es la probabilidad de que una t con n-1 grados de libertad esté entre menos t alfa sobre 2 n-1 y t alfa sobre 2 n-1. ¿Ok? La probabilidad de que la t esté entre esos dos es 1 menos alfa. Una t con n-1 grados de libertad. ¿Y ahora qué hago? ¿Qué seguíamos? Lo que seguía era reemplazar esta t por quién es t en mi modelo. ¿Quién es t en mi modelo? Es esto. Entonces, en vez de esta t, reemplazo por esto. Por x barra menos mu sobre s sobre raíz de n. Y ahora son los mismos pasos que hicimos cuando dedujimos la fórmula de intervalo de confianza para mu, cuando se conocía la varianza. Solo que ahora, ¿qué cambió? Lo que cambió es que acá es una S en vez de un sigma, y acá en vez de ser Z alfa sobre 2, es una T. Entonces, por eso les puse línea punteada, porque hacemos los mismos pasos. Multiplicamos los tres miembros por S sobre la raíz de n. Restamos X barra, nos queda menos mu. Multiplicamos por n-1, se invierte el sentido de la desigualdad, y después reordenamos. Bueno, acá ya está reordenado. X barra menos T alfa sobre 2 n-1 por S sobre la raíz de n, menor que mu, menor que X barra más T alfa sobre 2 n-1 por S sobre la raíz de n. Con lo cual, como fórmula simplificada, ¿qué nos quedó? X barra más menos T alfa sobre 2 n-1 por S sobre la raíz de n. ¿Qué pasó entre acá y acá? Que ahora, en vez de ser X barra mayúscula, es X barra minúscula. Ya tomamos la muestra. Y en vez de ser S mayúscula, variable aleatoria, ahora es un S chiquito, valor de que tomó la muestra. Por eso ahora, en vez de probabilidad, tenemos confianza. Entonces tenemos X barra más menos la aproximación. O sea que nuestra aproximación es T alfa sobre 2 n-1 por S sobre la raíz de n. Acá es conveniente, pues voy a un ejemplo. Acá es conveniente que en algún momento les dije. Después, pues ¿se acuerdan cuando vimos tamaño de muestra para estimar a mu con una cierta precisión?
con la aproximación menor que tal o longitud menor que tal, ¿qué dijimos en su momento? Vuelvan a la diapositiva. Dijimos, sigma o sigma cuadrado, vamos a suponer que es conocida. Y si no la conocemos, ¿qué hacemos? Tomamos una prueba piloto y estimamos la varianza, o bueno, o la desviación estándar. La usamos como si fuera poblacional. ¿Por qué la tenemos que usar como si fuera poblacional si yo tenía que despejar el tamaño de la muestra? Justamente por esto. Porque yo acá, cuando la suponía conocida, sigma, esto era z alfa sobre 2, no dependía de n, pero fíjense que la t depende del n. Sus grados de libertad tienen que ver con el tamaño de la muestra, el tamaño de muestra menos 1. Entonces, si yo digo la varianza es muestral, ¿cómo calculo un valor de tabla que depende de justamente lo que quiero calcular, que es el n? Entonces, por eso se dice que se hacen pruebas piloto y se usa esa varianza como si fuera poblacional, cuando yo quiero encontrar un tamaño de muestra para estimar a mu con una precisión conocida, o una precisión dada. ¿Ok? Bueno, esta es la aproximación con todo lo que implica. Es un intervalo de confianza simétrico respecto de x barra, porque fíjense que a x barra estamos sumando y restando lo mismo. Entonces, que x barra quedó como punto medio del intervalo. Y es simétrico porque la distribución es una distribución simétrica respecto del 0, y elegimos áreas iguales en ambas colas. Por eso es un más menos. Estimador más menos, fíjense que acá tenemos estimador más menos un valor de tabla por el error estándar del estimador. El error estándar es estimado, entonces el valor de tabla en vez de ser z es una t. ¿Se entendió? Ah, esperen, admitir. Alguien se me fue. Bien. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos la fórmula de intervalo de confianza. Ahora vamos a ir a un ejemplo. Un ejemplo. Se midió en 10 mujeres sin patología ginecológica el nivel sanguíneo de FSH, la hormona folículo estimulante, en 1000 unidades internacionales por mililitro. La media de la muestra de esas 10 mujeres fue 6,69 y el desvío resultó 2,95. Fíjense, enunciado. La media fue de tanto y el desvío resultó tanto. ¿Qué quiere decir? Ambos datos, la media y el desvío, provienen de la muestra de tamaño n. O sea que no hay ningún parámetro conocido. ¿Cómo les decía cuando el parámetro conocido? La glucosa se distribuye normalmente con varianza tanto. O sea, les estaba hablando de la distribución en general, por eso ese era un parámetro. Acá no, acá proviene de la muestra, resultó, fue la media de tanto y el desvío resultó tanto. O sea, resultó después de calcularlo a partir de estos 10 datos. ¿Ok? O sea que es muestral. Así que ya sabemos con esto que para intervalo de confianza hay que aplicar la t-student. Construir un intervalo de confianza del 95% para el valor medio esperado de la población, o sea, para mu. Definimos la variable, siempre primero definir la variable. X, nivel de FSH en mujeres sin patología. X, distribución normal mu sigma. Siempre van a ser esos supuestos, ¿no? La definición de la variable, la normal y qué supuestos tiene, mu sigma. Hay que suponer, no lo puse, faltaba, hay que poner acá sigma desconocido. Sigma no se conoce. Entonces anotamos los datos. N10, X barra 669, el S 295 porque dice el desvío, así que es el S. Si hubiera dicho la varianza, era el S cuadrado. 1 menos alfa 0,95 porque se debe construir intervalo del 95% de confianza. Valor de tabla, T005, el área complementaria, 0,05 sobre 2, 9 grados de libertad, porque teníamos una muestra de tamaño 10, n menos 1 grados de libertad. Es el 2,262, el numerito que vimos antes en las tablas. ¿De acuerdo? Fórmula, estimador de mu, x barra, más menos, valor de tabla de t, por el error estándar estimado de la media, s sobre la raíz de n. Y ahora reemplazamos los datos. La media era 6,69, más menos. Valor de tabla, 2,62, es el que vimos en la de antes, ¿no? 5%, 9 grados de libertad. En las dos colas, por supuesto, ¿no? Por intervalo de confianza es 2 colas. Por el S, 2,95 sobre la raíz de 10, sobre la raíz de n. Acá está como tendría que calcularlo en el Infostat. En el Infostat lo calculan así.
van a probabilidades estadísticas, probabilidades y cuantiles, T de student, 9 grados de libertad, porque era tamaño 10 la muestra, y acá, acuérdense que acá tienen que poner, no tiene para dos colas, le ponen la cola derecha, 5% repartido entre dos colas, es 0,025 a la derecha, 0,025, calcular, y acá les da el valor de X 2,262, ¿ok? Hacemos esta cuenta, la aproximación es 2,11 y lo escribimos así. Confianza de que entre 4,58 y 8,80 esté mu con 95% de confianza. 6,69 menos 2,11 es 4,58, 6,69 más 2,11 es 8,80. Entonces, ¿qué me dice esto? Que de cada 100 intervalos, 95 van a contener a mu y 5% no lo van a contener. Bien. Volvemos al mismo gráfico que vimos la vez pasada. Algo comentamos la otra vez. Vamos a redondear. Acuérdense que acá era intervalos de confianza, van a aplicaciones didácticas, intervalos de confianza. Se les pedía mostrar desde una normal, le habíamos puesto una esperanza de 6, y una desviación estándar de 3, varianza de 9, ¿no? Sí, una varianza de 9 era. Y entonces, cuando le ponen por defecto da 100 intervalos, acá está medio coloreado el fondo, y acuérdense que cuando le hacen la flechita para aumentar el tamaño, les aumenta el tamaño del puntito central, que es el X barra, y de los extremos del intervalo. Si no, quedan solo liñitas con un puntito que ni se nota. Entonces, la otra vez algo comentamos, ahora lo podemos razonar mejor. Las longitudes dependen del valor de S, porque acuérdense que la longitud es esto, es 2 veces la aproximación. El valor de tabla es único porque todos son de la misma confianza. El N es único porque eran todos muestras de tamaño, creo que era 10, y lo que va de quién va a depender la longitud del S. Por eso tienen distintas longitudes. Sí, acá. Distintas longitudes, ¿ven? Algunos son más cortitos, otros son más largos porque la varianza dio más grande. Algunos, fíjense que dice cobertura 96%, o sea que de estos 100 a 96 les pasa el mu de 6 por el intervalo, contienen a mu, pero 4% no lo contienen. ¿Quiénes son? Este que están por abajo, este que está por abajo y este que está todo por arriba. O sea, un 4% que no contienen a mu. ¿De acuerdo? Bien. ¿Hasta acá alguna pregunta? Vamos a pasar dentro de confianza para la varianza. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, profe. Bien. También podemos construir un intervalo de confianza para la varianza de una normal. Por ejemplo, ¿qué forma va a tener? Probabilidad, 1 menos alfa, de que entre los límites del intervalo se encuentre la varianza sigma cuadrado. ¿Ok? Entonces quiero un intervalo de esa forma. Entonces vamos de nuevo. Supuestos, X normal mu sigma. ¿Qué era la primera pregunta que me hago? Quiero un intervalo de confianza para la varianza poblacional desconocida. ¿Qué es lo primero que pregunto? ¿Con quién estimo la varianza poblacional? O sea, primera pregunta, sigma cuadrado sombrero, tengo que calcular el S cuadrado. Segunda pregunta, ¿en qué distribución conviven el parámetro sigma cuadrado con su estimador S cuadrado? Y acá viene en auxilio la distribución G cuadrado, porque la distribución era esta, ¿no? Si la X es normal mu sigma, n-1 por S cuadrado sobre sigma cuadrado es una G cuadrado con n-1 grados de libertad. O sea que acá ya tenemos una distribución en la cual tenemos al parámetro y a su estimador. Entonces, ¿qué hacíamos? Una vez que encontramos cuál es la distribución, dibujamos la función de densidad de la variable, de la G cuadrado en este caso. Función de densidad, empieza en 0, cola infinita hacia la derecha. Bueno, les puse 9 de nuevo porque era una muestra de tamaño 10, por eso les puse con 9 grados de libertad. La probabilidad que está marcada acá es 5%, 0,025 acá, 0,025 acá. Ahora ya cambia algo, porque ahora no tenemos un más menos. Esta distribución no es simétrica respecto de 0.
Entonces acá no va a haber un más menos, la fórmula se va a complicar un poco. Pero fíjense que no es tan difícil, miren. La nomenclatura de los valores tabulados de la G cuadrado hablan siempre del área a la derecha. Entonces fíjense, si acá tengo 1 menos alfa en el medio, por convención marco alfa sobre 2 en cada cola. O sea, el alfa, que es complementario por convención alfa sobre 2 en cada cola. Entonces acá voy a tener alfa sobre 2, acá alfa sobre 2, en esta pseudo cola de la izquierda. El puntito lleva nomenclatura de la distribución y del área a su derecha. Entonces, G cuadrado, alfa sobre 2, n menos 1, porque es una G cuadrado con n menos 1 grados de libertad. Porque 9 son los n menos 1 grados de libertad. Este puntito, de nuevo, nomenclatura, el nombre de la distribución y su parámetro, la G cuadrado y el n menos 1, y el área a su derecha también. Si a la izquierda tengo alfa sobre 2, a su derecha tengo 1 menos alfa sobre 2. Entonces los dos valores de tabla que van a intervenir en el intervalo son estos dos. Entonces, ¿ahora qué venía? Ahora escribo esta probabilidad, la escribo en términos de lo que veo acá, de la G cuadrado. Entonces, ¿qué veo? La probabilidad de que una G cuadrado con n menos 1 grados de libertad esté entre este punto y este punto, no los leo de nuevo, son largos, entre este punto y este punto, esa probabilidad es 1 menos alfa, es la que está acá en el medio. Y ahora que venía, una vez que escribo lo que veo en este gráfico, este nombre de la distribución, ¿por quién lo reemplazo? ¿Por quién es la G cuadrado en mi modelo? Donde están sigma cuadrado y s cuadrado. Entonces, en vez de la G cuadrado n menos 1, escribo el n menos 1 por s cuadrado sobre sigma cuadrado. ¿Ok? Bueno, ¿ahora qué necesito? Tengo que llegar de acá a acá. Necesito a sigma cuadrado en el medio. Los extremos, límites que dependen de la muestra. Entonces, ¿qué es lo primero? Bueno, el orden no importa. Puedo o bien dividir todo por n menos 1 s cuadrado primero y después hacer la recíproca. No me acuerdo cómo lo hice acá. Hice la recíproca de todo. Hice todo 1 sobre este valor de tabla, mayor, porque al hacer 1 sobre elevar a la menos 1, el sentido de la desigualdad también se invierte acá, y mayor que 1 sobre este valor de tabla. ¿Saben por qué se invierte, no? Sí. Si 4 es mayor que 2, un cuarto es más chico que un medio. O sea que cuando hacen la recíproca, el sentido de la desigualdad cambia. Bueno, ahora ya tengo sigma cuadrado acá arriba, pero tengo que sacarme este denominador. Entonces, ¿qué hago? Multiplico los 3 miembros por n menos 1 por s cuadrado. Entonces, acá quedó multiplicado, acá simplificó, acá quedó multiplicado. Pero el problema ¿qué es? Que ahora tengo un mayor. ¿Y qué tengo que hacer? Reordenar. Entonces, cuando reordeno me queda. Está reordenado y ya se pasó a confianza. O sea, ya este s cuadrado quedó como chiquito. Entonces, fíjense, esto pasa acá y esto pasa acá. Entonces tengo n menos 1 por s cuadrado sobre este valor de tabla, menor que sigma cuadrado, menor que esto. Regla mnemotécnica. Acá no hay un más menos para acordarse, pero hay una regla mnemotécnica fácil. Yo los valores de tabla que tengo son estos dos, ¿no? Son los que marcamos antes. Es el más grande, G cuadrado alfa sobre 2n menos 1. El más chico es G cuadrado 1 menos alfa sobre 2n menos 1. Entonces, este límite, el numerador es n menos 1 por s cuadrado, es este mismo numerador, es fácil acordarse. El denominador son los valores de tabla. Entonces, este límite tiene que ser el más chico, porque es el menor, esto menor que esto, menor que esto. Para que sea el más chico, tiene que estar dividido por el valor de tabla más grande de los dos, por este. Este, que es el límite más grande, tiene que estar dividido por el valor de tabla más chiquito. Por eso, de los dos valores de tabla, una vez que los enuncié, el n-1 por s cuadrado en el numerador, en el denominador los valores de tabla. El más grande acá, el más chico acá. Y ya tengo la fórmula para el intervalo de confianza. Para la varianza desconocida, a partir de datos de la muestra. ¿Ok? ¿Quiénes son variables aleatorias acá? Acá, ¿quiénes eran variables aleatorias? El s cuadrado nada más. ¿Ok? Acá ya dejó de serlo. Ahora es el s cuadrado de una muestra en particular. Por eso en vez de probabilidad va confianza. Y un ejemplo. De nuevo estamos en las 10 mujeres sin patología ginecológica. Se le midió el nivel sanguíneo FSH, la media fue nuestro 6,69 que ya sabíamos, el desvío había sido 2,95. Ahora quiero un intervalo de confianza del 95% para la varianza de la población. Entonces,
defino la variable, distribución y supuestos. Escribo los datos que necesito, el n, el s, el s cuadrado, el 1 menos alfa. Y ahora escribo la fórmula del intervalo. Para reemplazar necesito los valores de tabla. Entonces, acá está calculado la tabla. La tabla de G cuadrado, bueno, ya la vimos. El valor de tabla de la derecha, digamos, va a ser 0,05 sobre 2, con 19 grados, perdón, con 9 grados de libertad, porque el tamaño de muestra era 10. Y el otro, o sea, uno deja 0,025 a la derecha. Pero el otro, que tiene a su izquierda el otro 0,025, a la derecha tiene el área complementaria 0,975. Entonces el valor de tabla más grande es el que deja 0,025 a la derecha. Y el más chico es el que deja 0,975 a la derecha, ambos con 9 grados de libertad. Entonces, me paro en el renglón de 9 grados de libertad, voy. El más chico es el que deja 0,975, es el 2,7. El que deja a la derecha 0,025 es el 19,023. ¿Ok? Entonces armo la forma. Acá están buscados, está bien. Acá están buscados en el Infostat. Si van a probabilidades y cuantiles, van a G cuadrado. El parámetro es 9, los 9 grados de libertad, pues el tamaño de muestra era 10. Y fíjense, con este busco el valor que deja 0,975 a la derecha. Con 9 grados de libertad, 2,700. Voy al que deja 0,025, 0,05 sobre 2 a la derecha, ponen calcular el 19,023 aproximado al segundo decimal. ¿Ok? Ahora reemplazo los datos. No, ¿qué hice? Me fui para arriba. Bueno, no sé qué hice, me fui recontra arriba. Bien. Reemplazo. n-1, 9. S cuadrado, 2,95 al cuadrado. Valor de tabla más grande, 19,023. Menor que sigma cuadrado, menor que n-1, 9. S cuadrado, 2,95. En el denominador, el valor de tabla más chico. Una vez que hago esa cuenta, me da un sigma cuadrado entre 4,11,117 y 29,008. Tengo una confianza del 95% de que el verdadero valor de la varianza poblacional sigma cuadrado está entre estos límites. Siempre dan mucho más largos los de la varianza, ¿eh? No se asusten que siempre son menos precisos. Si quiero un intervalo de confianza para la desviación estándar, tomo la raíz cuadrada de los tres miembros. Entonces voy a tener confianza del 95% de que estos, raíz de esto y raíz de esto, incluyan al verdadero valor de la desviación estándar poblacional sigma. ¿Ok? O sea, pueden para la varianza o intervalo de confianza para el desvío estándar. Bueno, con esto terminamos esto y déjenme ver, esperen. Déjenme ver una cosa. Archivo. Vamos a abrir, a ver. ¿Qué base de datos tenían ustedes? Cátedra. Y estadística. Bases de datos. Quiero mostrarles intervalo de confianza con el Infostat. A ver, ejercicio para exploratorio. Acá tenían un montón de datos. Sí. Por ejemplo. Estos eran, les voy a mostrar acá una cosa. Estos eran, no sé si la tienen en el, uno que se llama ejercicio para exploratorio de base de datos de Infostat en el campus. Era de un curso de posgrado donde se les pedía a cada alumno del curso de posgrado, se les pedía que midiera 12 hombres adultos, que se les consultara edad, peso, altura, número de hijos, si fuma, si es hipertenso y si es diabético. Entonces tienen un montón de datos, 540 datos, de un montón de alumnos de varios años de curso que fueron juntando datos. Por ética no se les puso el nombre, sino que simplemente las iniciales. Bien. Entonces vamos a ver un poco algo de intervalos de confianza. Supónganse que quiero hacer intervalo de confianza para el peso.
Entonces uno primero diría, bueno, a ver, voy a ver qué tan normal es el peso. Voy a hacer primero un histograma, voy a hacer un análisis exploratorio. ¿Me siguen? ¿O ya se durmieron? Sí, sí. Peso. Vamos a ver qué tan simétrico es. No espero que sea exactamente una gaussiana, pero bueno, más o menos. A ver, ajuste, si le pongo normal. Bueno, no es hermoso, pero más o menos. A ver si con más clases es más o menos. Otra cosa que uno podría hacer, acuérdense, si que yo quería ver si era cerca de la normalidad, podía hacer un QQ-plot. ¿Se acuerdan que vieron el exploratorio? Peso, voy a hacer un QQ-plot del peso, normal, que muestre la recta igual a X. Bueno, no es muy lindo, es medio choto, pero bueno, más o menos, no importa. Consideremos que más o menos es normal. Lo que sí... no, lo que sí, nada. No les voy a mostrar otra cosa, pues todavía no dimos test de hipótesis, así que nos vamos a quedar acá. Bueno, vamos a suponer que más o menos si una distribución normal, no era muy lindo, pero bueno, dejémoslo ahí. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer un intervalo de confianza para el peso medio. Entonces, si yo quiero saber más o menos análisis exploratorio, quiero ver una estadística de resumen, a la variable peso, mínimo máximo no me interesa, vamos a ponerle varianza n-1, desvío y la media. Ahí está. El estimador puntual del peso medio es 80,86. Un desvío de 2 y una varianza de 153 sobre 540 datos. Bueno, vamos a hacer un intervalo de confianza para mu, para el peso medio. Entonces, va a ser un intervalo que sea 80,86 más menos un valor de tabla por el error estándar, el desvío sobre la raíz de n. Entonces vamos a hacerlo acá, estadísticas. Inferencia basada en una muestra, intervalos de confianza para el peso. Aceptar. Vamos a hacer que haga la media, intervalo de confianza del 95%, bueno, por supuesto bilateral, lo demás los dejamos. Fíjense que tenemos 80,86, más o menos un valor de tabla, acá tienen el error estándar, y acá tienen los límites del intervalo de confianza, 79,81. ¿Qué dirían? ¿Que es un intervalo corto o largo? Del 79,81. Y corto, o sea, corto. Es bastante corto, sí, pero fíjense, porque tenemos un n de 540. Ahora vamos a ver otra cosa interesante. ¿Puedo reproducir esta fórmula? ¿Cómo sería esta fórmula? Sería estimador 80,8565 más menos valor de tabla por el error estándar del estimador. Este es el S sobre la raíz de n. Si yo hago desvío 12,4070, pero lo voy a hacer sobre un Excel porque, esperen un cachito. Bueno. A ver si me abre un archivo. Quiero un archivo nuevo para hacer cálculos sobre un archivo nuevo. Ahí está. Voy a hacer el S, el desvío estándar, 12,4070 igual 12,4070 dividido la raíz de 540, creo que era, ¿no? 0,5339. 0,5339, es el error estándar. Entonces, vamos a pensar cómo haríamos un intervalo de confianza. Vamos a buscar el valor de tabla de la T. ¿Cuántos grados de libertad serían? 540 menos 1, 539. Probabilidades y cuantiles. Voy a la T de Student con 539 grados de libertad. Quiero un valor de tabla. Esperen un cachito, ya me perdí. ¿Qué estoy buscando? Un valor de tabla que me deje en la cola derecha 0,025, porque quiero 95%, ¿no? 0,025. ¿Cómo les parece que va a dar? Y va a dar muy parecido al 1,96, ¿no? Miren,
1960 era el de la normal, 1964 el de la T. Porque con grados de libertad tan grandes, es casi como si fuera una distribución gaussiana. 1,9643. Entonces, si yo hago, ¿cuánto daba la media? ¿Me siguen? ¿A dónde voy? Voy a resolver 1,9644. Voy a repetir la fórmula de intervalo. Voy a hacer igual 80,8565 menos, ¿cuánto dije que era? 1,9643 creo que era, 1,644, porque el segundo era un 7. Por el error estándar, 0,5339, 0,5339. Límite inferior, 79,8077, ¿ok? Y acá voy a copiar esta fórmula, y acá en vez de restarle, voy a sumarle el valor de tabla multiplicado por el error estándar, 81,9053, ¿ok? O sea, es la misma forma de intervalo de confianza que acabamos de ver. Es este estimador, 80, más menos el valor de tabla de la T, que acá es prácticamente el mismo de la normal, porque el N es enorme, por el error estándar. Ahora les voy a mostrar algo interesante. Esto está hecho con 540, observaciones, ¿no? Con 540 datos. Vamos a ver qué intervalo de confianza había hecho cada uno de los alumnos para el peso medio. Entonces vamos a ir acá, a estadísticas. Inferencia basada en una muestra de intervalos de confianza. Vamos a dejarle el peso, pero vamos a particionar por el alumno. O sea, vamos a hacer un intervalo de confianza para cada uno de los alumnos. ¿Se entiende? Vamos a tener, ¿cuántos serán? 540 dividido 12 será la cantidad de alumnos. Aceptar. Le dejamos lo mismo que ahora y vamos a tener un montón de intervalos de confianza, uno para cada uno de los alumnos. ¿Ok? Entonces, fíjense. Este va de 76 a 90. Ven que acá vemos el concepto de la variable aleatoria. Cada uno, la media del peso, tuvo una media distinta, 83, 77, 75, etc. Y cada uno obtuvo errores estándares también diferentes, porque son todos variables aleatorias. Todos, fíjense que tienen todos tamaño 12. Todos eran muestras de tamaño 12. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a pasar estos datos a una base de datos, porque vamos a calcular las longitudes de los intervalos de confianza. Voy a hacer, ¿se acuerdan? Una vez creo que lo hicimos. Acá, en los resultados, acá al final tiene una grillita que dice, generar tablas de datos a partir de tablas en los resultados. Hago así y automáticamente me paso todos los datos a una base de datos. Entonces tenemos. Lo único, como había particiones, tenemos un renglón en el medio, pero bueno, no me voy a dedicar a sacar los renglones. Si ustedes se fijan, el error no sé, no lo llamemos error, pero lo que hizo acá, ven que los alineó a la izquierda todos. El N, todo está alineado a la izquierda. Está como si fueran textos. Entonces vamos a hacer así. Vamos a pintar todo donde haya números alineados a la izquierda y vamos a poner botón derecho, tipo de dato. ¿Ven que no dice nada? Es como que no tiene formato. Vamos a ponerle real. Número real. Y si ustedes hacen eso, en InfoStat va a aparecer esto. Usted quiere transformar una variable categórica en numérica. Ven que la tiene como categórica. No sé por qué, pero la alineó a la izquierda, la tiene como categórica. Hay que transformarla en números. Entonces, asignar, por defecto dice, transformar las categorías con símbolos numéricos a números. Vamos a darle ese mismo criterio para todos. Aceptar. Ahora son todos números, ¿ven? Ahora les puso 2 decimales a cada uno y los alineó a la derecha. El N es un número entero, así que le puedo bajar los decimales acá a 0. Bueno, vamos a mirar las longitudes de los intervalos. ¿Se acuerdan qué fórmulas vimos una vez? Voy a ir acá. Pero yo estoy entusiasmada. No, está bien, tenemos media hora todavía. Vamos a datos, fórmulas. Quiero hacer la longitud de cada intervalo de confianza. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a restar el límite superior menos el inferior. Entonces, acuérdense que para hacer una fórmula teníamos que escribir primero el nombre. El nombre era longitud. Longitud igual, hay que darle el igual.
voy a hacer límite superior del 95%, ven, hice clic y ya pasó, menos o menos de acá, límite inferior 95%. Calcular. ¿Ven las longitudes del intervalo de confianza? 14, 13, 7, 10, 9, etc. ¿Se ve? Es interesante, ¿no? Todos tienen longitudes más o menos parecidas. ¿Cuál era la longitud del intervalo de confianza cuando lo hice con toda la variable? 81,953, 81,953, no, 90,53 menos 79,8077. 209 era la longitud con 540 datos y con estos, con tamaño 12 llegamos hasta, no sé, desde 9, 7 hasta 20 y pico de longitud. ¿Ven cómo baja la longitud del intervalo cuando aumenta el tamaño de muestra? Es tremendo. Y ahora les voy a mostrar una cosa interesante. Ya que tenemos las longitudes de los intervalos, les voy a mostrar un gráfico interesante. Déjenme pensar. ¿Sí? Gráficos. Diagrama de dispersión. Acá teníamos el error estándar, ¿no? Gráficos. Voy a hacer longitud en la Y y el error estándar en la X. ¿Qué esperan encontrar? A ver si alguno puede suponer qué gráfico nos va a dar. Longitud en función del error estándar. Les va a sorprender, porque uno nunca se imaginó hacer un gráfico. No dice nada el gráfico, pero bueno, es llamativo, es interesante. Miren lo que da el gráfico, de la longitud en función del error estándar. ¿Esperaban una recta tan perfecta? Los maté. ¿Se quedaron sorprendidos o lo esperaban? En realidad no es nada sorprendente que sea una recta perfecta. ¿Por qué? Porque fíjense, vamos a volver al PowerPoint. El PowerPoint era esta fórmula, ¿se acuerdan? Era x barra más menos, ¿cuál era la longitud? Era 2 veces esto, ¿no? Todas estas muestras eran todas de tamaño 12. Y todos eran intervalos de confianza del 95%. Y todos, ¿qué fórmula, qué valor de tabla tenían? Teníamos estadísticas, probabilidades y cuantiles, eran intervalos de confianza de 11 grados de libertad, porque 12 era cada tamaño de muestra, y en la cola derecha 0,025 por intervalos del 95%. 2,2 es el valor de tabla. Entonces, vuelvo acá. Acá estamos graficando longitud del... a ver si achico esto. Déjenme ver. Bueno. Ahora no encuentro. Acá está, el PowerPoint. Teníamos longitud, 2 veces esto, en función del error estándar. ¿Cuál es el error estándar? El S sobre la raíz de n. ¿De quién depende el error estándar? Solamente del cuánto dio la desviación estándar, porque el n era 12 para todos. Entonces, ¿qué pendiente tiene que tener esta recta? Los agarré. Longitud en función del error estándar. Es más, les voy a mostrar otra cosa más. Les voy a mostrar esto. El eje X lo voy a hacer empezar en 0. Y al eje Y lo voy a hacer empezar en 0. No es nada sorprendente. Es una recta, acá el otro día hablábamos de directamente proporcional, esto es directamente proporcional. Porque esta recta, fíjense que al ser la longitud, o sea, 2 veces esto en función de LS sobre la raíz de n, es una recta perfecta que pasa por el origen, porque no tiene para 0, vale 0, y la pendiente de esta recta es ese 2,2 del valor de tabla que elegimos. Si ustedes hacen la pendiente de esta recta, van a ver que esto da 2. Los datos creo que los tienen, jueguen con eso un poco.
porque en realidad es directamente proporcional a la longitud del intervalo, al error estándar y a la desviación estándar, por supuesto. Bueno, cosas interesantes de los intervalos de confianza. ¿Alguna duda? ¿Alguna cosa que quieran hacer? ¿Algún ejercicio que no haya salido? Profe, ¿te puedo hacer una pregunta? La La que diapositiva quieran, sí. 7. De nuevo, La ¿qué? diapositiva 7. Sí. Justo me quedé sin internet y hay algo que no Dale. entiendo. Sí, Quería preguntar, porque se me espera fue. que vuelvo. Déjame ver. Que ahora, ahí está. Ay, diapositiva 7. Sí. De ahí lo que yo no entiendo es abajo de cómo como de la probabilidad, cómo pasó a la confianza. O sea, no Como entiendo siempre. ¿Te cuál acordás la que diferencia. decíamos, cuando vimos intervalo de confianza con varianza conocida, que dijimos? Uno definía todo en función de probabilidad. ¿Pero por qué? Uno habla de probabilidad cuando tiene algo que es aleatorio. ¿Se acuerdan? Probabilidad se define para algo que todavía no sucedió. Acá todavía no sucedió tomar la muestra. Acá la X barra es aleatoria, era este X barra aleatoria que teníamos acá, y acá el S también era variable aleatoria. ¿Cuándo iban a dejar de ser variables aleatorias? Cuando uno efectivamente tomara la muestra de tamaño n, calculara la media y calculara el S, como pasó acá. Acá ya la media tomó un valor, el S tomó un valor, entonces ahí ya no queda nada que sea aleatorio. Cuando no queda nada, ¿por qué pasamos? Fíjate que la X barra, que acá era grande, acá es chiquita, es la X barra de la muestra. El S que era grande, ahora es un S chiquito, es el S que dio la muestra. Entonces, acá ya no te queda nada aleatorio. Porque acá el mu es un valor fijo, es el parámetro desconocido. Mu es fijo y desconocido. Pero no es aleatorio. Acá lo que había aleatorio eran la X barra y el S. Acá ya no queda nada aleatorio. Por eso uno puede decir qué probabilidad hay de que el intervalo contenga mu. O lo contiene o no lo contiene, porque ya está echada la moneda, ya se tomó la muestra y se calcularon los valores de los estadísticos. Entonces, cuando vos ya no te queda nada que sea aleatorio, no puedes decir qué probabilidad hay, decís qué confianza. Tengo una confianza. Sí. ¿Te acordás? En la anterior también lo vimos, en la clase anterior. ¿Qué confianza hay de que este intervalo contenga el verdadero valor del parámetro? 95%. O sea que de cada 100 intervalos, 95 van a contener a mu, 5 en promedio no lo van a contener, y estamos en esta situación. Entonces, nosotros ahí ya estamos en uno de estos intervalos. O no lo contiene, o sí lo contiene. Gracias, ahora sí, ya está. ¿Qué más, chicos? Pregunten todo lo que quieran. ¿Algo más? ¿Dudas? ¿Dudas del examen? ¿Dudas de algún ejercicio? ¿Nada más? Bueno. Si no tienen más dudas. Cuando nos pongamos al día con esta nueva unidad y capaz que la semana que viene. Dale, buenísimo. Exacto, bueno, sí, yo tengo que empezar a hacer. Claro, yo me imagino que intervalo de confianza, mucha bola no le habrán dado porque tenían el examen. Pero bueno, Claro. ahora que ya se liberaron del examen, ahora dedíquense a intervalo, que es un tema lindo. Y la clase que viene, vamos a ver test de hipótesis. Ahí les recomiendo que no falten, o si tienen que faltar, bueno, que después vean el video de la clase, porque test de hipótesis para mí es el tema más importante de la estadística. Porque en nuestro grafiquito donde hablábamos de la inferencia estadística, test de hipótesis es ahí donde vamos a aprender a plantear hipótesis y a concluir sobre esas hipótesis, con todo el bagaje de cosas que vimos hasta ahora, las distribuciones, probabilidades, todo, eso lo vamos a aplicar todo en el test de hipótesis. Ahí es donde realmente vamos a ver inferencia estadística, y eso lo vamos a empezar el martes que viene, si Dios quiere. Así que, Ya sería unidad 6, entonces. La unidad 6, ¿no? Sí, 6. Okay. Así que bueno, entonces creo que vamos a tener 2 clases nada más, así que para test de hipótesis va a haber que amacarse, porque nos quedó más corto este cuatrimestre, creo que tenemos una clase menos. Así que vengan con las pilas puestas. Bueno, pero por eso sería bueno que vengan leyendo todo esto de las distribuciones, porque ahí vamos a usar la Z, vamos a usar la T de student, vamos a usar la G cuadrado de nuevo, así que vamos a usar todo lo que vimos hoy de teoría. A ver, esperen, creo que hay preguntas. Ah, listo, bueno.
Gracias. Bueno, gracias a ustedes, chicos. Que tengan linda semana y nos vemos el martes que viene, si Dios quiere. Chau, profe, nos vemos. Chau, chiquitos. Suerte.